El niño interno es el representante de nuestra parte instintiva, de sentimientos que vienen del estómago. Bien, todo lo que viene desde el estómago tiene que ver con el niño interno. El entendimiento adulto controla, por regla general, nuestra vida emocional. Es el responsable de nuestros actos, pero el niño interno tiene acceso directo a la alegría y a la pena, al amor y a la tristeza. Muchas personas tienen miedo a entrar en contacto con su niño interno. Tienen miedo al dolor, a la angustia, a la rabia, que podría aflorar si contactaran con el niño. Lo cierto es que es muy importante que el yo consciente de una persona sea lo suficientemente fuerte para poder ocuparse del niño interno. A veces las personas tienen miedo a que su niño interno pueda querer algo que contradiga sus deseos adultos. El niño podría querer descansar, en lugar de dedicarse a su carrera, no sé, tener una familia. Podría ser que el niño odiara el trabajo que tenemos y quisiera hacer algo distinto. Podría ser que el niño quisiera pasar tiempo libre. Tal vez el niño estuviera encantado de recibir ayuda, pero el adulto quiere hacerlo todo él solo. ¿Bien? Reprimir todos estos deseos y mirar para otro lado no es la solución. Al contrario, cuanto más nos disociemos de nuestro niño interno, con más fuerza el niño va a determinar nuestra vida desde el subsuelo, desde el inconsciente, ¿no? Perderíamos una dimensión esencial de nuestra alegría y vitalidad. Acá habla ahora del niño interno en sus muchas figuras y los va discriminando, ¿no? Entre ellos habla del niño juguetón, que es la parte que más a menudo vuelve a hacerse un sitio en nuestra vida adulta, ¿no? Está en nosotros cuando nosotros hacemos alguna cosa que sea un juego, ¿no? O vamos a hacer algún paseo. Cuando cantamos, cuando bailamos, ¿no? Bien. La seriedad es lo que ha reprimido al niño juguetón, la racionalidad. Bien. Bueno, este ejemplo hay otro ejemplo, ¿no? De otra terapia, pero no lo voy a decir. Como adultos nosotros solemos pensar que jugar es una cosa de niños, pero el mero hecho de jugar y la espontaneidad son parte de nuestro ser natural. Nos gusta ser creativos y expresarnos con libertad. El juego no tiene por qué tener ningún objetivo, y en él tampoco se trata de ganar. Es una pena que como adultos apenas podamos soportar que las cosas marchen de vez en cuando por sí solas. Siempre que disfrutamos de un poco de tiempo libre, ya sentimos la obligación de hacer alguna actividad que tenga sentido. Parece ser como que jugar no tiene sentido, ¿no? Bien. Después habla del niño mágico, que es el que nos permite acceder al mundo de la fantasía. De contactar con eso que no se ve, con el mundo invisible, ¿no? Bien. Ven que voy pasando, ¿eh? Porque también hay otro ejemplo de terapia. Los niños, cuando niños, están en contacto con el todo, con la totalidad. Por eso son espirituales. Bien. No tienen dudas,
no discriminan entre lo que está bien y mal. Nosotros los adultos somos los que les inculcamos todo eso, ¿no? Aman a sus padres sin incondicionalmente y expresan los sentimientos. ¿Bien? Ese sería el niño mágico. El niño amable y obediente es otra figura de niño, ¿no? Este es el niño que ya aprendió a adquirir atención a cambio de buen comportamiento. La mayoría de las veces pasa del todo desapercibido y se mantiene en segundo plano. Toda posible nota discordante es ajena a su comportamiento. Tiene el mimetismo de un camaleón y no experimenta ninguna dificultad para acomodarse a las mil maravillas a personas y situaciones nuevas. Tampoco expresa nunca sus propias necesidades. Siempre está detectando las necesidades de los demás. Ofrece ayuda. Jamás se permite contradecir ni dejar en la estacada a quien necesite apoyo. Siempre está en su puesto. ¿Bien? Porque necesita ser alabado y reconocido. Bien. Acá hay otro ejemplo. De una señora, bueno, que tenía úlceras en el estómago. A ver qué ejemplo es. Si es bueno, lo voy a leer. Claro. La señora se llama Rita. Bien. Bueno, no lo voy a leer porque es muy largo. Bueno, es el clásico niño que es el niño obediente. Bien. Por lo general siempre son el primer hijo, el hermano mayor o la hermana mayor, ¿no? Que tienen que asumir responsabilidades y que los padres se la pasan diciéndole portate bien, sé bueno. Estas personas se convierten así, ¿no? En el famoso salvador de los demás después, ¿no? También está el niño que es el primero de la clase. El niño modelo. El niño perfecto. Que todos lo llevan a las fiestas familiares y toda la gente dice, ¡ay, qué bonito, qué bien que se porta! Bien. El orgullo de la familia. Bien. Entonces son los niños que después crecen rápido para no dar problemas. Es la persona esa que no quiere dar problemas. Otro tipo de niño es el niño vulnerable. Es esa parte que más a menudo reprimimos en nuestra vida adulta, porque ¿quién querría ser vulnerable en una sociedad, no? Que no se puede ser vulnerable. Es el que se hace, o el que se muestra o termina siendo dependiente de todos. No puede hacer nada por sí mismo, necesita siempre de alguien, ¿no? Entonces, si nuestros padres o personas de referencia albergan también ellos mismos un niño vulnerable, su propia indigencia les impedirá advertir las necesidades de mi propio niño. O sea, de sus hijos no, tampoco las van a advertir. Así que estemos o no en contacto con el niño vulnerable, está más presente en nuestras vidas de lo que a veces nos gustaría. Y es el que sabotea nuestras relaciones, impide que triunfemos y nos causa problemas de salud. El niño vulnerable es una criatura delicada, ¿no? Se asusta con facilidad, tiene miedo a no ser tenido en cuenta,
Pero cuando aceptamos al niño vulnerable, enriquece mucho nuestras vidas, porque es muy intuitivo para darse cuenta qué personas y qué cosas son buenas o malas para nosotros. Sabe crear situaciones de intimidad y establecer lazos. Así estamos viendo, ¿no? Que cada tipo de niño tiene su parte negativa, pero también tiene su parte positiva, ¿no es cierto? No es todo negativo. Bien. Y ahora vamos a ver el lado oscuro del niño interno. Sí, tiene un lado oscuro. La regresión y sus consecuencias. Bien. Si nosotros no aprendemos a contactar con este niño y hacernos responsables del niño y atender a las necesidades de nuestro niño y todo este asunto, el niño va a sacar esta conclusión. Va a decir, ¿hay algo malo en mí? ¿Hay algo que no está bien? No soy importante ni digno de ser amado, y lo mejor sería que no existiese. ¿Mm? Porque se siente otra vez abandonado y solo, como lo sintió en su infancia. Para no tener que percibir el sufrimiento del niño interno, ¿qué hacemos? Lo compensamos. ¿Cómo compensamos el sufrimiento de nuestro niño interno? Con tal de no atenderlo, ¿no? Bien, nos mantenemos sin cesar ocupados. Nunca nos permitimos un ratito de reposo, para impedir que así el niño interno tenga la oportunidad de dar señales de vida. Haciendo todo esto, no solucionamos nada, lo único que logramos es acrecentar el dolor de nuestro niño y poner en marcha un círculo vicioso. Hay otra posibilidad, que es la que nos identifiquemos totalmente con el niño interno. En ese caso, este desarrolla entonces sus lados oscuros. Sí. Al trabajarse con el niño interno, de lo que se trata no es de abrirle las puertas y las ventanas así, permitiéndole que se convierta y ahora soy todo el niño, ¿no? Bien. No. Los niños internos necesitan límites. Si llevamos con nosotros un niño interno herido, sin notarlo, los daños que éste podría llegar a causar son muy numerosos. El niño puede, por ejemplo, jugar a ser un déspota. Bien. Ya lo dice el autor Stephen Wolinski en, ¿cómo se llama el libro? El reverso oscuro del niño interno. Dice, que adoremos al precioso niño interno significa que ignoremos su lado oscuro. Y añade que si nos fundiéramos con el niño interno, ya no podríamos hacer uso de nuestros recursos. Retrocederíamos otra vez a un trance infantil y nos sentiríamos desamparados. Ya no podríamos tener experiencia de la realidad, sino que contemplaríamos todas las cosas con los ojos de un niño. La existencia de un yo consciente que reconozca al niño como una personalidad parcial y pueda consolarlo y sostenerlo, es necesario. Por eso cuando hablamos del consciente y el inconsciente en el Ho'oponopono, que el consciente es la madre y el inconsciente es el niño, que la madre atiende al niño, eso es lo que nosotros no hacemos. Bien, cuanto más sepamos del lado oscuro del niño interno, tanto más libres seremos para abandonar esa dimensión. La regresión senil, el sentimiento de ser uno más joven e inmaduro de lo que uno es realmente, puede acompañarnos a todas horas del día. De hecho, cuando surge un problema en nuestra vida solemos sentirnos desbordados, con la sensación de que seríamos todavía demasiado jóvenes.
una simple mirada torcida de nuestra pareja y nos sentimos otra vez emocionalmente devueltos a la infancia, cuando papá nos regañaba o mamá nos hacía reproches. Una simple película por televisión y la antigua rabia vuelve a aparecer. Automáticamente nos inunda una oleada de sentimientos. Siempre que una experiencia del presente se asemeja a una situación que vivimos de forma traumática en el pasado, afloran los sentimientos que tienen muy poco que ver con lo que está pasando en la actualidad. El niño interno ha vuelto a empuñar el timón de nuestras vidas. Ahora vamos a ver las consecuencias que puede tener tanto el que nos identifiquemos en exceso con el niño interno como el que se ausente, ¿no? Un yo consciente que haga para este niño de padre y madre. El objetivo estriba en que nos demos cuenta cuándo está al mando el niño interno y que despierte en nosotros a la vez, despertemos de este trance, ¿no? Con esto vamos a tener a disposición estos recursos del presente a los que el niño no tuvo acceso en su día. ¿Sí? Así que está muy buena esta parte, ahora la vamos a ir viendo. Vamos a explorar todo este asunto de qué pasa cuando me identifico totalmente con el niño interno o cuando no hago este trabajo de atender a mi niño interno, ¿no? Bien. Lo primero que sucede y que vamos a ver es el asunto este de la irresponsabilidad e insensibilidad. Por eso es que nos cuesta tanto asumir la responsabilidad, ¿no? Bueno. ¿Conoces a esas personas que transmiten la impresión de que nunca habrían crecido ni dejado de ser unos niños? Bueno. A menudo se las reconoce, caminan con los hombros encogidos, el pecho caído, y no parece haber una sola brizna de tensión en todo su cuerpo. No han madurado, haciéndose hombres o mujeres, y lo que nos encontramos delante es un niño, nada más que con aspecto de viejo, o un adolescente con aspecto de viejo, o la doncella eterna. Estas personas tienen muchas dificultades para asumir responsabilidades sobre sí mismas o sobre otros. Tampoco desarrollan una identidad que podríamos llamar propia. Con aparente despreocupación pasan de meter la pata aquí o meter la pata allá y no parecen entender que con ello pueden estar haciendo mucho daño a otras personas. No se dan cuenta. Con total ingenuidad saltan de una pareja a la siguiente, ¿no? En cuanto ya hay un problemita, ya cambian de pareja. Como si en algún sitio estuviera esperándoles ese príncipe o princesa soñado que van a adivinar sus deseos antes de que los expresen siquiera. Como es obvio, de fracasar en una relación personal o laboral, ni se les pasa por la cabeza que ellos puedan tener algo que ver. La culpa es siempre de los demás o de las circunstancias. Bien, voy a tomar de vuelta, porque si no se me seca. Sigan escuchando porque esto está muy bueno. La relación con los padres es ambivalente. Por un lado, quieren ser justos con ellos. Y por otro lado, les siguen reclamando las cosas del niño. Piensan que su obligación es velar por sus necesidades, porque a fin de cuentas, los padres son ellos. En no raras ocasiones, este tipo de personas dependen financieramente de sus padres o nunca abandonan la casa familiar. Sin cuidado,
disfrutan de Hotel Mamá y de la asistencia a las 24 horas. 9 de cada 10 personas de 20 años de edad siguen viviendo con sus padres. Prácticamente la mitad de la población masculina sigue en casa con sus padres al cumplir los 24 años de edad. Y a la edad de 30, este porcentaje sigue siendo todavía del 14%. Con frecuencia estas personas hacen responsables a sus padres de sus fracasos profesionales o personales. Los que mis padres no me habrán hecho. Y si Hotel Mamá se niega a seguir acogiéndolos, se buscan de pareja un padre o una madre. Con este fin suelen ser personas muy cariñosas. Una y otra vez se las arreglan para encontrar una persona con un síndrome adecuado que las tome bajo su protección. Familia y sociedad caen de este modo en una trampa asistencial. Queriéndose ayudar a estas personas con los mejores propósitos, en el fondo equivocados, se consigue que al final sean incapaces de dirigir su propia vida, porque todo gira en torno a ellas. Se conducen también con una total falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas. Si sus necesidades no son reconocidas o satisfechas, es muy fácil que reaccionen encolerizándose o conduciéndose con insolencia. Les resulta muy difícil tener que pedir algo. En última instancia, debería ser el otro quien se diera cuenta de lo que necesitan. Él es quien debería ser capaz de leer los pensamientos. A partir de aquí, las culpas no tardan en repartirse. Es un alivio saber a quién tiene uno que echarle la culpa por sus propios fracasos. Las personas cuyo niño interno se ha hecho con el timón, o sea que tienen al niño interno al timón de sus vidas, sienten que son unas víctimas. En presencia de ellas uno se siente obligado sin cesar a tomar la iniciativa y tiene siempre la sensación de no estar haciendo todo lo que está en su mano. Las reivindicaciones del otro son tan elevadas que uno se siente desbordado por ellas. Por ello, los demás suelen siempre retirarse a una cierta distancia, lo que vuelve aún más activo al niño interno afectado. Las personas muy identificadas con su niño interno pueden ser muy veleidosas. Hoy las cosas son así, mañana son de otra manera. Carecen de toda continuidad, o sea, no pueden tener constancia, ¿no? A menudo, esa misma veleidad se reviste de una pátina espiritual. Soy el único que vive en el aquí y ahora. I go with the flow. Bajo el abriguito de la espiritualidad se oculta un enorme miedo a fracasar y ser independiente. El eterno adolescente está siempre orbitando en torno a su madre, que lo malcría y cuida de él. Nunca deja de ser un niño de mamá, por lo que le resulta muy difícil vivir una relación madura. Quiere que su novia se ocupe de él, y si opina que aquella no lo hace con toda la intensidad que debiera, la abandona de inmediato por una nueva relación. Las mujeres que se relacionan con este tipo de hombres suelen tener la sensación de estar albergando en casa a un niño grande. La mujer acaba convertida en una supermadre y contra su superioridad se revela el eterno adolescente, replegándose sobre sí mismo de forma pasivo-agresiva. La doncella eterna está siempre orbitando en torno a su padre. La niña de papá se ha quedado estancada en la adolescencia y se entrega a todo tipo de románticas fantasías sobre su príncipe azul. Pero al final, el mejor siempre es su papá.
A menudo la doncella renuncia a su independencia o no llega a vivirla nunca para trocarla por una vida pasiva y dependiente. Tiene una gran capacidad para adaptarse y encajar, y se conduce con paciencia y timidez. Con frecuencia se le echan menos años de lo que tiene. La seguridad es para ella muy importante. La eterna adolescente mira al mundo abriendo de par en par sus ojos de gacela y asombrándose de todas las cosas que llegan a suceder en él. Eterno adolescente y eterna doncella se han identificado en la misma medida con su niño interno. De algún modo, todo el que está a su lado se siente de inmediato obligado a adoptar el papel del hombre o la mujer responsables que tienen que hacerse cargo de todo.